Le damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes, agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar con ustedes diariamente. Vamos entonces a seguir este viaje, pues dijimos que los primeros 9 capítulos del libro de Crónicas están enfatizados en los nombres de los hijos de Israel. También señalan los hijos de Edom, que es Esaú. Hay un conteo desde Adán hasta los que vinieron de Babilonia. Y como hemos dicho en otras oportunidades, este registro permitió reconocer las familias que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, de gran importancia. Vamos a avanzar entonces ya con el capítulo 8 de Primera de Crónicas. Escuchemos. Libro primero de Crónicas, capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Ahoa, Igera, Sefufán y Urán. Y estos son los hijos de Ud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabaa y fueron transportados a Manaat. Es a saber, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Uza y a Ahíud. Y Saraín engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Uzín y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Codes su mujer a Jobab, Sibias, Mesa, Malcán, Eús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Mas de Jusín engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misán y Semer, el cual edificó a Ono y a Lot con sus aldeas. Berías también y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y halló Sasá, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Micael, Ispa y Joa, hijos de Berías, y Zebadías, Mesulán, Iscri, Eber, Ismari, Islea y Jobad, hijos de Elpaal, y Hasín, Sicri, Sabdi, Elionai, Silitaí, Eliel, Adaías, Maraías y Simrat, hijos de Simi, e Ispan, Eber, Eliel, Adón, Sicri, Anán, Ananía, Belán, Anatotías, y Padaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samseri, Searías, Atalía, Arsaías, Elías, Sicri, hijos de Jeroán. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Agidón y Seker. Y Micloc engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisua, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merit-Baal, y Merit-Baal engendró a Mica. Los hijos de Mica, Pitón, Melech, Taarea y Ahaz. Y Ahaz engendró a Joada, y Joada engendró a Elemet, y a Asmavet, y a Sinri, y Sinri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa,
hijo del cual fue Eleazar, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Absabecán, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulán, su primogénito, Eús, el segundo, Elipelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Bueno, seguimos conociendo de la genealogía y en esta oportunidad, en el capítulo 8 que acaban de leer, se encuentra entonces la familia real, el rey Saúl, quien fue el primer rey del pueblo de Israel. Nos hace mención en este capítulo de los descendientes de Benjamín, y por supuesto Benjamín, de la tribu de Benjamín desciende el rey Saúl. Y aquí pues en esta genealogía que se halla en Primera de Crónicas, se encuentra entonces que la tribu de Benjamín se menciona 2 veces, pues de una y la otra pues para mostrar la importancia que tuvo en la línea del rey Saúl. Sin embargo, notamos que en estos capítulos lo que más se presta atención en especial es a la sección de la tribu de Leví, es decir, hace mayor énfasis. ¿Por qué? Bueno, podemos notar, como les había dicho, que se cree pues que haya sido Esdras quien fuese sacerdote y escriba quien escribió este libro, y por supuesto había una gran necesidad de restituir el sacerdocio, de fortalecer las líneas de la familia de Leví para reconocer quiénes venían de Aarón y a quienes les tocaba servir entonces en el templo. Aquí se hace una mención general, pero en este capítulo se centra pues más la atención en la familia del rey Saúl, que es de Benjamín. Nos hace entonces el hincapié de los hijos de Ner, que fue el abuelo de Saúl, pues Ner engendró a Cis y Cis engendró a Saúl, y pues de allí viene entonces Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y aquí nos menciona entonces los hijos también que tuvo Jonatán, y así sucesivamente. Recordemos que la tribu de Benjamín sufrió una devastada pérdida cuando solamente habían quedado 600 hombres. Esta tribu estuvo casi a punto de extinguirse por esa maldad que había sucedido en una de las tierras de Benjamín, donde los hombres perversos habían tomado o habían abusado de la mujer de Levita, y este hombre, después que esta mujer muere, él toma el cuerpo de la mujer, los divide en 12 pedazos y los coloca cada uno en los lugares de las tribus, y esto produjo una terrible guerra. Por eso también es tan importante pues recordar quiénes fueron los hombres que fueron parte de esta tribu. Y bueno, hay algo también que es de los benjamitas, pues quedaron también con los judíos, y como prueba de ello pues tenemos que el apóstol Pablo desciende de la tribu de Benjamín. Entonces quedaron bastantes de estos descendientes de los benjamitas en la época también después de la transmigración, porque la primera transmigración se dio en el año en la parte del norte, y 134 años después entonces llevado Judá, que era el reino del sur, a Babilonia. Fueron primero llevados los del norte a Asiria, con la diferencia que hay que acentuar también esta diferencia. Los del norte fueron llevados a Siria, luego trajeron personas de otras etnias para poblar las tierras del norte, lo que pertenecía a Israel, y el Señor suscitó bestias, leones que devoraban a las personas de ahí. Al ver esta situación,
Entonces el rey de Asiria envía levitas para que le enseñaran la religión de Jehová, y esto levanta un sincretismo, porque entonces cada persona que tenía sus distintas ídolos se mezclaron con los levitas, es decir, los levitas no hicieron la función que debían hacer, permitieron un sincretismo. Y por eso es lo que da eso es lo que da el sentimiento de que los judíos, los de la parte del sur, no querían a los del norte, a los samaritanos, porque Samaria era la capital del norte, porque ellos habían sido mezclados con otras etnias. Entonces de allí lo que se conoce en el Nuevo Testamento, cuando aquella mujer conversa con Jesús, los samaritanos y los judíos no se tratan, porque los judíos, a pesar que ellos fueron llevados a Babilonia 134 años después, ellos sí regresaron y ellos sí se mantuvieron puros. Sí hubo algunos que se mezclaron, pero ya esos, recuerden que después cuando entra Esdras en acción, él exhorta de tal manera al pueblo que esos hombres que habían tomado mujeres de otras tierras, ellos despidieron a esas mujeres y a los hijos de ellos porque no eran puros. Entonces en ellos sí hubo un poquito más de consideración con su linaje y se mantuvieron puros. Ellos son los que pasan a ser del reino del sur. Y otra cosa que es importante también, ellos regresaron 70 años después. Los que fueron llevados a Samaria, de Samaria a Asiria, pues no, se mezclaron, se disolvieron entre otros pueblos y bueno, dio orígenes a otras etnias. Entonces esa es la gran diferencia de los reinos, de lo que fue el reino del norte y el reino del sur. Pero sí, recuerden que cuando el profeta Abías aborda a Jeroboam, él entrega 10 trozos de la capa a Jeroboam y deja 2 que serían para la familia de David. Entonces allí se cree pues que sería entonces Judá y Benjamín los que tienen entonces esas 2 porciones. Aunque hay otras cosas allí un poquito, porque en realidad la tribu de Simeón estaba allí en el territorio de Judá, entonces eso da a entender que Simeón fue una tribu asimilada por Judá, porque precisamente estaba en la parte del sur, donde se encontraba la tierra que se le había dado a los de la tribu de Judá. Claro, la tribu de Judá recibió una gran porción de tierra porque era la más numerosa de todas las tribus, es decir, el que más se había multiplicado, el que más tenía hijos, el que más tenía habitantes era esta tribu. Entonces ellos recibieron una buena porción de tierra porque todo se les fue entregado de acuerdo a la suerte que le echaron y a la cantidad de habitantes que ellos tenían. Y entonces esto es lo que sucedió pues con estas transmigraciones y el resultado, y de ahí lo volvemos a decir, de ahí la importancia pues de conocer las raíces, la genealogía de los distintos jefes de familia de las tribus, en este caso pues de la tribu de Benjamín. Y no podemos decir no que la tribu de Benjamín se extinguió, no se extinguió. Allí tenemos la prueba en el Nuevo Testamento, un personaje tan reconocido como fue el apóstol Pablo, precisamente descendiente de la tribu de Benjamín. Bueno, seguimos avanzando al capítulo 9 y este entonces ya sería el último capítulo que nos relata y nos detalla lo que son los nombres, la genealogía, sus descendientes, para seguir entonces avanzando. Primero de Crónicas, capítulo 9. Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron así de Israel como de los sacerdotes, levitas y netineos, y habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Uraí,
hijo de Enu, hijo de Unri, hijo de Inraí, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de Siloni, Asaías, el primogénito, y sus hijos, y de los hijos de Sara, Ejuel y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulán, hijo de Odavía, hijo de Asenuá, Egnías, hijo de Jeroán, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Inías. Y sus hermanos, por sus linajes, fueron 956. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. Y de los sacerdotes, Jedaía, Joyarib, Joaquín, y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Achitob, príncipe de la casa de Dios, y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Matías, y Masaí, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemet, hijo de Innar, y sus hermanos cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760, hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y de los levitas, Semeías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Asabaías, de los hijos de Merari, y Babacar, Eres, y Galal, y Matanía, hijo de Micas, hijo de Sicri, hijo de Asab, y Obadías, hijo de Semeías, hijo de Galal, hijo de Idutún, y Beraquías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netopati. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos, Salum era el jefe. Y hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey, que está al oriente. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasap, hijo de Cora, y sus hermanos los coraitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová guardas de la entrada. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Meselemia, era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus vías, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al mediodía. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días por sus tiempos con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían cargo de la guardia y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario, y de la harina, y del vino, y del aceite, y del incienso, y de los aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coraíta, tenía cargo de las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra.
Estos eran jefes de familias de los levitas, por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Edor, Ageo, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Samaán, y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Merit-Baal, y Merit-Baal engendró a Mica. Y los hijos de Mica, Pitón, Melech, Tarea y Ahaz. Ahaz engendró a Jara, y Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del cual fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricán, Bocru, Ismael, Seraía, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Bueno, como les dije, todavía nos queda este capítulo con los nombres de los descendientes de las diferentes tribus. Y aquí en el capítulo 9 de Primera de Crónicas, con estos versículos, pues ya estos últimos versículos culminan por fin todo lo que son las genealogías y bueno, ofrece una visión general de los descendientes de aquellos que han regresado a Judá desde el exilio y allí la importancia de estos registros, porque las raíces del remanente que se seguían desde Adán. Entonces, aquí tenemos que, bueno, hasta su situación presente en Jerusalén, pues esta sección, lo que es la primera y segunda de Crónicas, son obras post-exílicas. Todo esto que nos están dando fueron escritas pues después de lo que fue el regreso de Babilonia. 70 años duró el exilio. Y estos registros pues fueron cuidadosamente registrados para así entender quiénes eran realmente los que tenían el derecho de seguir en el pueblo como hijos legítimos, como descendientes del Señor. Y nos relata en este capítulo, pues, según el escritor, que los primeros moradores que entraron a poseer sus ciudades fueron los israelitas, fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. ¿Y dónde nosotros corroboramos esto? Bueno, en libros que están íntimamente asociados con este suceso, como lo es el libro de Nehemías y el libro de Esdras. En esos libros podemos encontrar entonces estos argumentos que ellos fueron los que emprendieron el viaje para el retorno a Judá. Los moradores en Jerusalén, pues allí habitaron los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, y aquí hace mención de los hijos de Efraín y Manasés, que vienen siendo entonces los descendientes de la tribu de José. Tenemos también de los linajes, fueron de todos los linajes que estuvieron allí, pues nos relata la cifra de 956, y todos estos eran hombres, jefes de familia de sus casas paternas. Esto lo hemos mencionado en otras oportunidades. Si bien es cierto que la mayoría de las tribus estaba concentrada en la parte del norte de Israel, cuya capital era Samaria, pero lo vamos a ver ahora en el libro de Crónicas, porque ¿qué sucede? Que el escritor de Crónicas detalla con mayor realce las situaciones vividas en el reino del sur. Y una de las cosas que vamos a notar es que cuando Ezequías, el rey, entra a gobernar y se activa ese avivamiento espiritual, él celebra una Pascua, y en esa celebración él envía
para que los del norte también viniesen a participar de esta magna celebración. Y muchos se burlaron del rey, pero otros sí fueron tocados por ese llamamiento y ellos asistieron a esta festividad y muchos se quedaron en Jerusalén. Muchos dejaron entonces la tierra del norte y habitaron. Entonces eso permitió también que de distintas tribus pudieran entonces salir al exilio, ¿verdad? Y regresar, o sea, sus descendientes, porque fueron 70 años. Muchos salieron y murieron en Babilonia, pero otros fueron muy niños y pudieron regresar. Y eso lo echamos de ver cuando comienza Zorobabel a echar los cimientos del segundo templo. Muchos comenzaron a llorar, a entristecerse. Unos lloraban de tristeza, otros de alegría. Unos de tristeza porque cuando ellos se mudaron de allí, cuando ellos fueron sacados de Jerusalén, ellos habían contemplado el majestuoso templo que había construido el rey Salomón, y pues ahora ver el segundo templo que no tenía tal majestuosidad los compungió. Entonces muchos salieron y regresaron a Jerusalén. Claro, ancianos, habían transcurrido 70 años, pero otros murieron en Babilonia y otros nacieron en Babilonia. Hubo una gran generación que nació en Babilonia y retornan para acá. El exilio a Babilonia también dio origen a la construcción de lo que se llaman esos, porque ellos al haber estado en esta tierra, al haber sido, eso fue una manera, Dios cumple su palabra fielmente, y ya Dios lo había dicho cuando ellos estaban en el desierto, qué iba a ocurrir si ellos persistían en dar la espalda a la ley del Señor. Todo esto tenía que pasar porque ellos fueron infieles a la palabra de Dios, al pacto, pero el Señor permanece fiel a su palabra. Entonces, este exilio también dio orígenes a lo que se conocería después como las sinagogas, que eran los lugares donde ellos se reunían, los judíos, para estudiar la palabra de Jehová, para estudiar sus leyes. Y eso sucede precisamente cuando ellos son transportados a Babilonia, que se da origen pues a estos lugares de estudios, a lo que se conoce como sinagogas. Y en este capítulo nos damos cuenta también los sacerdotes de Jerusalén, los que regresan, los levitas, hace la lista pues de los levitas que regresan, de los porteros y las responsabilidades de los levitas. Y como les había dicho, vuelve a ser mención de la familia del rey Saúl. Se mencionó en el capítulo 8 que estaba centrado en los descendientes de Benjamín, y allí se toca los descendientes del rey Saúl, y precisamente acá desde el versículo 35 al 44 pues también se hace referencia a la familia del rey Saúl, es decir, 2 veces hace mención el autor de las crónicas sobre la familia del rey Saúl. Sin embargo, esto que estamos viendo acá, no, la historia de estos libros pues se centrará. Ellos hacen la mención del rey Saúl, se menciona, y en este capítulo que ya vamos a iniciar pues también se hace la mención de la caída del rey Saúl. Se aborda pues de una manera un poco no tan específica como lo cuenta Primera de Samuel del 9 al 31, del capítulo 9 al 31 es donde se detalla con mayores lujos la vida del rey Saúl. Aquí en este capítulo que vamos a comenzar pues no es tan detallada, porque volvemos y recordamos que se centra Crónicas en la genealogía de David, en las situaciones experimentadas en el reino de Judá. Aquí sí se va a mencionar los reyes del norte, pero no con tanto detalle como se mencionó en Reyes. Entonces, para hacer una diferencia general, tenemos que libros históricos que nos revelan los acontecimientos de la monarquía, tanto del norte como del sur. Bueno, se encuentran detallados en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. ¿Qué sucede? Que Reyes
amplía la visión, pues relata acontecimientos tanto del reinado del norte como del sur, mientras que Crónicas hace mayor énfasis, da mayores detalles de los reyes del sur. Y esto es lo que nos da hecha de ver que el que escribió y detalló estas historias precisamente habitaba en el reinado del sur, estaba más anuente de los acontecimientos que en esta parte habían suscitado. Entonces, así vamos avanzando. Vamos entonces a tener una pausa musical, recordando lo que hemos estado viendo en estos 9 capítulos, que se hace referencia a las familias, los jefes de la familia, los líderes, los que fueron lo que se podría conocer como los patriarcas, todos los que fueron descendientes de las 12 tribus de Israel. Libro primero de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos pelearon con Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros y fue de los flecheros herido. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. Y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y matóse. Así murió Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los hijos de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, y huyeron, y vinieron los filisteos, y habitaron en ellas. Y fue que viniendo el día siguiente, los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas y enviaronlo todo a la tierra de los filisteos por todas partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su Dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, levantáronse todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y trajéronlos a Jabes y enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, entonces iniciamos con las historias. Acá entonces, Primera de Crónicas, en el capítulo 10, aborda el final del reinado del rey Saúl. ¿Y con qué acontecimiento? Bueno, con la triste situación de la muerte de Saúl y sus hijos en el campo de batalla. Y nótese algo, que la muerte de Saúl es relatada en 3 ocasiones. ¿En dónde se relata? Se relata en Primera de Samuel 31. Allí nos da detalladamente cómo sucede la muerte del rey, y también se relata en Segunda de Samuel el capítulo 1. Pero a diferencia del relato que aparece en Segunda de Samuel capítulo 1 y en esta que acabamos de leer en Crónicas, es que la que aparece relatada en Segunda de Samuel 1 fue relatada por aquel hombre que había llegado al rey David, aquel joven amalecita que había llegado y había narrado la muerte de Saúl muy diferente, con el propósito pues de hallar gracia a los ojos de David y darle a entender que por mano de él ya Saúl no vivía y él alcanzar favor, porque era bien conocido toda la tribulación que pasó David a consecuencia de la persecución aférrima que emprendió el rey Saúl.
sin nada, él no tenía argumentos por los cuales él tenía que estar persiguiendo a David. Pero bueno, él estaba atormentado por espíritus malignos y no toleró que el pueblo viera a David con buenos ojos y que en David se viera mayor capacidad de gobierno que la que él estaba manifestando. Entonces, el relato de la muerte de Saúl se halla en el último capítulo de Primera de Samuel, en el primer capítulo de Segunda de Samuel, pero entonces esta que estamos leyendo acá nos echa abajo la mentira pues que había narrado este amalecita. Entonces uno entra en confrontación. Bueno, ¿y cómo pasó entonces la muerte de Samuel? Bueno, Primera de Samuel 31 y Primera de Crónicas 10 nos relata realmente cómo pasó. ¿Y cómo pasó? Bueno, que ya Saúl se veía que estaba derrotado, que ya los filisteos lo habían seguido a él y a sus hijos y que habían matado a Jonatán, a su hijo, a Abinadab y a Malquisúa, y la batalla estaba tan recia contra Saúl que a él le hirieron con una flecha. Fue gravemente herido y él, al verse en esta condición y para evitar ser asesinado por uno de los filisteos, él le pide a su escudero que sacara su espada y lo traspasase con ella, para que no vinieran estos incircuncisos y le hicieran escarnio, le hicieran burla de la situación en que él se encontraba. El escudero tuvo mucho miedo, pero accedió a lo que le había pedido Saúl. Efectivamente lo hizo, y una vez que el escudero vio que Saúl había muerto, pues él también se echa sobre su espada y muere el escudero. Triste final, sí, porque ya esto causa una gran tristeza en el reino. Era el primer rey que que trabajó en la nación de Israel unificada, y lamentablemente fue muy triste su final, a pesar que su primer año se inició tan lindo, y al inicio de la lectura de Primera de Samuel pudimos constatar qué linda personalidad tenía Saúl. Era un hombre muy sabio, muy tímido, pero se apoderó de él la soberbia. Y eso es un mal, es un flagelo que corroe el alma del Hijo de Dios. La rebelión. Y es más fácil para una persona que cae en adulterio, como en el caso del rey David, que cae en adulterio y fue el autor intelectual del asesinato de Urías. Es más fácil cuando una persona cae en ese pecado que reconozca que cayó en pecado. Pero cuando una persona cae en la soberbia, cae en la arrogancia, en la rebeldía, esa persona difícilmente reconocerá que ha pecado. Y hay una parte del mensaje del Espíritu Santo que me llama mucho la atención, que dice que el enemigo tendió la red y como ave incauta te atrapó en la atmósfera inmunda y extraña de la soberbia. Y es verdad, hermano, el enemigo lanza la red no para atrapar una sola presa. Y eso es la soberbia. Te cautiva, te encierra, te bloquea. No hay razonamiento. Y eso le pasó al rey Saúl. Triste y lamentablemente, después de él haber sido ungido, después de él haber contado con el apoyo de aquel gran líder espiritual como lo fue Samuel, quebró esa intimidad con Dios, no confiando y aplicando la orden del Señor, no llevándolo a la realidad en su vida, porque si hay algo que a nosotros debemos procurar en nuestra vida es entregar nuestra voluntad a nuestro Rey, que es Dios. Y eso le sucedió a Saúl. Cayó en esa inmunda y extraña atmósfera de la soberbia. Y el Señor no tolera eso. Desobedeció, no cayó en cuenta de que no había actuado conforme a la voluntad de Dios. Y a través del profeta Samuel, el Señor nos revela grandes verdades, que nos dice que como el pecado de adivinación, recordemos que la adivinación era condenada con la muerte, es la rebelión, así tal cual. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Nuestra obediencia sincera y genuina. Así
como nos dice su palabra, que tenemos que ser como niños. Y los niños no argumentan, los niños sencillamente saben que su padre les provee techo, les provee comida, les provee los cuidados y todo lo necesario. Y están confiados en que al estar bajo la protección de sus padres estarán seguros. A ese nivel debemos de vivir los hijos de Dios, como niños, siempre confiados en la poderosa mano de Dios que provee, que protege y resguarda nuestra alma de peligros que quieran acecharnos. Entonces, triste el final de este rey que pudo haber sido majestuoso su gobierno. Cuando Jehová le expresó a Samuel, me pesa haber colocado a Saúl como rey. Y esto fue una tragedia grandísima para el pueblo, y a tal punto que el profeta Samuel se dolió, porque a pesar de que en su periodo fue la transición de la época de los jueces a la época de los reyes, Samuel apostaba, anhelaba la fidelidad de su pueblo, amó considerablemente el pueblo de Israel en su totalidad, a tal punto que él lloraba por la tragedia, por haber Saúl desechado el mandamiento de Jehová. Eso le dolió en el alma. Pero aceptó entonces el rey Samuel, el profeta Samuel, aceptó lo que Jehová había ordenado hacia Saúl, porque ya le había dado oportunidades que Saúl no había aprovechado. Y el final es triste, lamentable, y al final de este capítulo 10 nos revela la gran verdad. ¿Por qué murió Saúl en esa condición? Nos detalla que por su rebelión con que prevaleció contra Jehová. Porque como castigo de adivinación es la rebelión, la muerte, una muerte nefasta, una muerte trágica, una muerte muy humillante. Estas verdades nos revela el escritor de Crónicas, porque contra la palabra de Jehová él no guardó la palabra de Jehová. Al contrario, buscó solución consultando las huestes del mal. Por esa causa, dice el escritor de Crónicas, Jehová lo mató y pasó su reino a las manos de David. Y notamos en este capítulo lo que se nota, lo que se revela también en el primer capítulo, en Primera de Samuel 30, capítulo 31, que aquellos habitantes de Jabes, de Galaad, que ellos fueron librados cuando Saúl emprendió su reinado, fueron librados de una manera especial de aquellos enemigos que querían destruirlos. Ellos pues retribuyen ese gesto de heroísmo de Saúl, tomando su cuerpo y haciéndole un entierro digno, ayunando 7 días por la pérdida irreparable de su rey. De esa manera, pues este pueblo agradece la valentía que demostró su rey cuando comenzó a gobernar en el reino de Israel. Así iniciamos entonces ya este libro, ya empezamos a leer historias, acontecimientos que, como vuelvo y les digo, serán mucho más amplios, más detallados que los que se leyeron en Primera y Segunda de Reyes, porque lleva un poquito más la lupa, se centra más sobre los reyes de Judá. Y de esta manera pues damos entonces por concluida los 3 capítulos del día de hoy.